Todo lo que ves a tu alrededor, absolutamente todo, se creó en el Big Bang hace miles de millones de años. Ahora, tras 40 años de planificación y construcción, el mayor experimento científico de la historia ha entrado en funcionamiento. Comienza la cuenta atrás para recrear el primer momento de la historia, el Big Bang. LHC, el acelerador de partículas. A continuación, en Canal de Historia. ¿Qué ocurrió en el principio? ¿Antes de que existiéramos nosotros, los planetas y el Sol? ¿Qué ocurrió en ese primer nanosegundo de tiempo? ¿El instante en que empezó el universo? ¿Que permitió que la nada se convirtiera en todo? Imposible saberlo, hasta ahora. A 100 metros debajo de nosotros se lleva a cabo el mayor experimento científico del mundo. Después de décadas de preparativos, un gigantesco acelerador de partículas está a punto de cambiar todo lo que sabemos sobre el universo. Los más grandes científicos del mundo esperan que esta inmensa máquina recree las condiciones de hace 13.700 millones de años, el primer momento después del Big Bang. Están a punto de iniciar una excepcional investigación y ver que pueden descubrir una polémica máquina de 8.000 millones de euros cuando entre en funcionamiento en 2008. ¿Revelará las dimensiones extra del universo? ¿Explicará qué es la materia oscura? ¿Revelará un tipo de supersimetría universal? ¿O explicará por qué existimos mostrándonos la partícula divina? Tal vez. Pero una cosa es segura. Lo que descubramos en el LHC podría ser la física del próximo Big Bang. Es decir, la próxima gran explosión. LHC, el acelerador de partículas. Hola, soy David Kaplan. Soy físico de partículas y durante la próxima hora voy a tratar de explicarles por qué estamos desarrollando el mayor experimento de ciencia de la historia del planeta. Se llama el LHC. Es un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y ocupa un espacio subterráneo mayor que un campo de rugby. Dentro cuenta con la tecnología más asombrosa que existe. LHC son las siglas en inglés de Gran Colisionador de Hadrones, que significa que es muy grande y que acelera y hace chocar hadrones, que son partículas. El objeto es ver en profundidad cómo se originó todo. Billones de protones viajarán en direcciones opuestas alrededor del anillo, acelerados a la velocidad de la luz, hasta que los haces converjan y las partículas colisionen en 4 experimentadores distintos. Y desde aquí, en estos 4 puntos, a partir de esas poderosas colisiones de partículas, David y otros físicos obtendrán una imagen clara del principio del universo. Imaginen que esta línea es la historia del universo. En esta dirección está el tiempo, y en esta dirección la temperatura. Nosotros. Hola. Al principio tenemos el Big Bang. Vivimos aquí porque antes no podíamos vivir aquí, al principio del universo, porque estaba demasiado caliente. Esta es la época en que se formaron las estrellas. Si voy antes de eso, llego a la época en que se formaron los átomos. Esta es la época en la que la temperatura del universo era la misma que la temperatura interior del Sol. Esta es la época en que se forma el núcleo del átomo. Y esta, la época en la que todo es un gran plasma formado por quarks. Antes de esto, hacía mucho calor. Las partículas chocaban entre sí muy rápidamente y no tenemos ni idea de qué ocurría. La única forma de averiguarlo es esta: construir un colisionador, hacer chocar partículas a esa temperatura y luego ver qué ocurre. El gran LHC subterráneo está ubicado en Francia y en Suiza. Los haces de partículas vendrán desde lados opuestos de la frontera para que choquen literalmente muy fuerte. La física de partículas estudia e investiga cómo se formó todo. ¿Cuáles son las partículas fundamentales de las que todo se hizo? Las partículas están por todas partes. Lo hacen todo. Las montañas y el cielo. Los árboles, las vacas, la hierba, las aves, la tierra, las personas. Todos son partículas. Lo que hace que todos los objetos sean diferentes entre sí es la combinación de sus partículas. Pero si miramos profundamente dentro de algo, por ejemplo el agua, vemos moléculas hechas de átomos.
Los átomos están hechos de partículas, como protones y neutrones, que están hechos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. En el universo primitivo no había átomos. Los quarks y otras partículas chocaban entre sí con una enorme energía. Para reproducir ese estado, el LHC debe hacer colisionar los protones a la velocidad de la luz. A veces hacemos partículas que tienen mucha más masa que las partículas entrantes, y eso se debe básicamente a que estamos convirtiendo la energía en masa. Podemos crear partículas que tal vez no existan naturalmente. Por lo menos ahora no se originan naturalmente, aunque sí se originaban en los primeros instantes del universo. Cuanto más fuertes sean las colisiones, más nos acercamos a la temperatura del Big Bang. Para entender eso, hay que comprender qué es la temperatura. ¿Qué es la temperatura para un físico? Son solo partículas en movimiento. Así que cuando el horno está caliente, es porque todas las partículas se están moviendo muy rápidamente. Y cuanto más rápido se mueven, más se calienta. La temperatura tiene que ver con la energía. Cuando el universo estaba muy caliente, todas las partículas del universo se movían muy deprisa y se rompían unas contra otras. Cuando golpeas algo con un martillo, parte de la energía cinética del martillo calienta ese objeto. A temperaturas altas, tienes superpartículas primigenias y chocan constantemente. Cuando las partículas chocan, se crean temperaturas altísimas, miles, si no millones de veces la temperatura del núcleo del Sol. Haciendo colisionar grandes cantidades de partículas a la velocidad de la luz, casi alcanzamos la energía del Big Bang. Esa enorme energía es equivalente a la alta temperatura de los primeros tiempos del universo. Antes de que las partículas puedan colisionar en el LHC, tienen que correr por una serie de aceleradores más pequeños. Lo primero que hay que hacer es dar impulso a los protones. Los grupos de protones se envían a través de 4 máquinas distintas, utilizando imanes cada vez más potentes para incrementar su velocidad. Luego se inyectan en el LHC, la máquina grande, que se acelera a su máxima potencia. Se aceleran no 1, sino billones de protones a la velocidad de la luz. En realidad, para ser exactos, viajan a 10 kilómetros por hora menos que la luz. Muy deprisa. En coche tardaríamos unos 15 minutos en recorrer la longitud del anillo, pero un protón en el LHC lo recorre 11.000 veces en un segundo. Esos protones mantienen su curso impulsados por más de 9.000 imanes superconductores. 1232 son grandes imanes dipolos y son los que hacen que los haces corran en círculo. Hay 400 imanes cuadropolos que funcionan igual que lentes, enfocan el haz, y hay otros imanes más pequeños que solo hacen pequeñas rectificaciones en la órbita de los haces. Durante la mayor parte del recorrido por el LHC, los haces viajan por tubos paralelos en direcciones opuestas. Y justo antes de empezar el experimento, los tubos de haces convergen en un solo tubo. Y entonces chocan. Se producen 40 millones de colisiones por segundo. Un grupo que viene por aquí y otro por aquí chocan 40 millones de veces en un segundo. Y hay muchas partículas, 100.000 millones en cada uno de ellos. Y el resultado es que dentro de los detectores de partículas se han producido más de 600 millones de colisiones en un segundo, protón contra protón. Así se reproducen las condiciones de nuestro universo en el instante que comenzó. Era necesario construir una máquina tan grande como esta para conseguir la energía suficiente para imitar lo que ocurría cuando el universo tenía una ínfima fracción de un segundo de edad. Los seres humanos siempre han sentido curiosidad por averiguar qué es el universo y cómo se crearon las cosas. En el siglo V a.C., Demócrito, un filósofo griego, hizo una declaración insólita para su tiempo. El átomo es la unidad indivisible más pequeña. La idea de que las cosas estaban formadas por elementos diminutos era muy brillante. No hay nada más que átomos y vacío. Imaginen tener una teoría, estar profundamente convencido y saber que no podrás demostrarlo en tu vida. Demócrito podía imaginar el átomo, y nosotros hemos conseguido mirar dentro de ese diminuto átomo y sus partículas. Y así, la ciencia puede desarrollar una clara imagen de nuestro universo cuando solo tenía 3 microsegundos de existencia. 3 microsegundos. Un parpadeo dura 100.000 microsegundos en parpadear. Así que, si la imagen es clara, ¿cómo fue en realidad el Big Bang?
Si yo estuviera sentado aquí observando el Big Bang, ¿habrías oído la gran explosión? Es muy difícil imaginar a alguien sentado aquí mientras explota el espacio, porque ¿dónde estaría sentada esa persona? El problema es que el Big Bang no es una explosión en el espacio, es la explosión del espacio. Podríamos imaginarlo como un globo. Bueno, digamos que algo así. Las cosas se mueven de un lado a otro dentro de ese globo, que se está calentando mucho, y de repente coges un alfiler y revientas ese globo de helio. Hágase la luz. Todo el espacio está bañado por radiación a alta temperatura. Rebosa de luz. Rápidamente, en cuanto se disipa la explosión, bajan las temperaturas, las partículas empiezan a unirse y a adquirir masa, y empieza a formarse el universo que conocemos. Aun entendiéndolo bien, los científicos usan el LHC para saber